El shock económico. En mayo de 2003, Paul Bremer fue nombrado enviado presidencial de Estados Unidos a Irak. 2 semanas después de su llegada, declaró el país listo para los negocios. Creemos que la coalición cuenta con una autoridad lo bastante amplia para decidir el rumbo de la economía iraquí. Bremer sabía poco sobre Irak, pero mucho sobre el capitalismo del desastre. Había fundado la Crisis Consulting Practice en los inicios del boom de la seguridad nacional. Hoy es un día muy importante en Bagdad. Bremer dedicó los primeros 4 meses a aprobar medidas clásicas de la Escuela de Chicago. Rumsfeld aseguraba que Irak tenía unas de las leyes fiscales y de inversión más avanzadas y atractivas del mundo libre. Una de las primeras disposiciones de Bremer fue despedir a 500.000 empleados públicos. Se trataba en parte de un acto de desbaazificación, pero reducir el gobierno era también algo muy friedmanita. Se prometieron fondos para la reconstrucción. Nuestra inversión en el futuro de Afganistán e Irak es el mayor compromiso de estas características desde el Plan Marshall. En realidad, era justo lo contrario. Mientras que el fin del Plan Marshall era impulsar la industria europea, la ayuda a Irak se invirtió en empresas de Estados Unidos. Los pocos iraquíes que consiguieron empleo estaban al final de una serie de subcontratistas. Creative Associates se hizo con contratos por valor de $100 millones para esbozar el programa de estudios e imprimir libros de texto para el sistema educativo. La consultora en gestión y tecnología Bearing Point obtuvo contratos por valor de $240 millones para implantar un sistema de libre mercado en Irak. RTI, con sede en Carolina del Norte, logró contratos por $466 millones para asesorar sobre la instauración de la democracia en Irak. Y a Halliburton se le adjudicaron contratos de coste más incentivos por $20.000 millones. Parsons recibió $186 millones para construir 142 clínicas sanitarias. Solo se terminaron 6. El suministro básico de electricidad y agua apenas mejoró, pese a los miles de millones que se gastaron durante los primeros 4 años. Vamos a triunfar aquí y cuando lo consigamos habremos hecho algo importante, no solo para 25 millones de iraquíes, sino para favorecer los intereses occidentales en la región. Hasta los nuevos billetes iraquíes se imprimían en el extranjero. Les mostraré un ejemplo de estos billetes. Estados Unidos incluso llegó a pagar a empresas privadas para que supervisaran a las empresas privadas que habían logrado contratos. Estuve en Bagdad en 2004, cuando empezaban a cometerse atentados con frecuencia. De hecho, la noche en que llegué, una bomba estalló muy cerca del hotel. Pero lo que más me impactó entonces fue que, a pesar de la violencia y del caos, los iraquíes salieron a la calle a protestar al día siguiente. 19 muertos y 100 heridos en Nayaf. Lo que pedían en esa época era elecciones, tener voz y voto en el desarrollo de la era post-Saddam. En los primeros días de la ocupación, las protestas eran pacíficas, pero a medida que pasaba el tiempo, como las protestas no daban resultado, cada vez más iraquíes se unían a la resistencia armada. La violencia se descontroló. Como había ocurrido en Sudamérica 3 décadas antes, se dejaban cuerpos en la cuneta a modo de advertencia. Eran los desaparecidos de Irak. Se tomaron medidas extremadamente agresivas para aplastar a la oposición. El shock de la represión. Durante los primeros 3 años y medio de la ocupación, se capturó a 61.500 iraquíes. En la primavera de 2007, 19.000 seguían detenidos.
En prisión los interrogaban con técnicas derivadas de las que ideó la CIA, basándose en los experimentos realizados por Ewen Cameron en los años 50. Según la Cruz Roja, altos cargos del ejército estadounidense admitieron que entre el 70 y el 90% de las detenciones en Irak fueron errores. Aunque el caos que reina en el país parezca un fracaso de la terapia de shock, en Irak el capitalismo del desastre ha florecido. El desastre en sí era una buena oportunidad para hacer negocio. El negocio de la guerra. El gasto militar de Estados Unidos prácticamente se ha duplicado desde 2001. Se acerca a los 700.000 millones de dólares al año. Ya en 1961, el presidente Eisenhower, que no era precisamente de izquierdas, advirtió del peligro de un ejército demasiado poderoso. La conjunción de una estructura militar inmensa y de una gran industria de armamento es algo nuevo en la historia de Estados Unidos. Debemos precavernos contra una adquisición de influencia injustificada, deliberada o no, por parte del complejo industrial militar. No debemos permitir jamás que esa combinación suponga un riesgo para nuestras libertades o nuestros procesos democráticos. La guerra de Irak ha sido el conflicto más privatizado de la historia contemporánea. La zona verde de Bagdad es una versión extrema de lo que está pasando en todo el mundo. Se trata de una zona privada y segura, protegida del caos exterior. En 1991, durante la Primera Guerra del Golfo, por cada 100 soldados había un contratista militar. En 2003, cuando empezó la guerra de Irak, por cada 100 soldados había 10 contratistas. En 2006, por cada 100 soldados había 33 contratistas. Un año después, por cada 100 soldados había 70 contratistas. En julio de 2007 había más contratistas que soldados en Irak. Esto iba incluso más lejos de lo que Milton Friedman se había atrevido a soñar. Lo único que no privatizaría son las Fuerzas Armadas, los tribunales y algunas carreteras y autopistas. Una de las empresas contratadas más relevantes era Blackwater USA. Durante la batalla de abril de 2004 en Nayaf, Blackwater asumió el mando de los marines estadounidenses. Docenas de iraquíes murieron durante la operación. Estados Unidos había blindado las empresas privadas contra las leyes iraquíes, por lo que éstas funcionaban en un vacío legal, un poco como Guantánamo. Le pregunté al secretario de Defensa hace un par de meses bajo qué se rige. El señor Rumsfeld... Iba a preguntárselo yo. Siga. ¡Socorro! Iba... Del mismo modo que la terapia de shock de Cameron dejaba a los pacientes confundidos y deshechos, los múltiples shocks infligidos a Irak redujeron al país a un estado de anarquía y violencia sectaria. En la época en que ejecutaron a Saddam, en 2006, morían 1000 iraquíes por semana. En abril de 2007, la Agencia de la ONU para los Refugiados calculaba que 4 millones de personas habían tenido que abandonar su hogar. Cientos de miles de iraquíes habían muerto. Creo que los historiadores escribirán con toda claridad que hicimos algo extraordinario y noble aquí. Esta es una manifestación contra el terrorismo americano. Los americanos arrestan y matan a mujeres y niños, insultan a los ancianos y matan a los jóvenes. América es terrorismo, América es terrorismo.